Ahora sí. Decía, porque recién empiezo a grabar la clase, para los que la vayan a escuchar, que hoy vamos a hablar del realismo, que es el siguiente gran movimiento que vino después del romanticismo, porque siempre en la historia de la cultura, en la historia de las ideas, en la historia del arte, normalmente siempre hay una réplica a lo que había predominado previamente. El ejemplo clásico es el barroco, que el barroco de algún modo es una respuesta al Renacimiento. Y así suele suceder, ¿no? No siempre, pero así. Y en el caso del realismo, estamos todavía en el siglo XIX, hemos avanzado en el tiempo, ya estamos en la segunda mitad del XIX. De alguna manera, simplificando mucho, podemos decir que el siglo XIX se lo reparten la primera mitad para el romanticismo, la segunda mitad para el realismo, ¿no? Y es verdad que el realismo supuso una respuesta estético-filosófica al romanticismo, aunque comparten algunas cosas, que es lo que estaba diciendo antes de darme cuenta de que la clase no estaba siendo grabada. Comparten alguna cosa. Románticos y realistas coinciden en su crítica social. Coinciden en el diagnóstico, tal vez, en que el mundo era un lugar terrible, injusto. Es verdad que la respuesta no es la misma, porque el romanticismo utiliza el arte también para huir de la realidad. El romanticismo es una cosa muy compleja, ya lo vimos en las últimas clases, pero entre otras muchas cosas, el romántico rechaza el mundo, pero cuando lo rechaza, prefiere, ¿cómo decirlo? Prefiere refugiarse en sus fantasías, en sus imaginaciones desbordadas, así sea imaginando mundos misteriosos. ¿Por qué? Porque el mundo le produce asco. Más que asco, porque el romántico tampoco es visceral. El romántico es más melancólico. Él se asoma a la ventana, ve que el mundo cada día es más injusto, más gris, más feo, más sucio. Ciudades, industrias, máquinas, el dinero que todo lo corrompe, el materialismo, eso, la tecnología que lo invade todo. Y cuando el romántico contempla eso, suele experimentar melancolía. Melancolía. Le produce tristeza. Ese mundo gris, mecánico, y huye. Y utiliza el arte, entre otras cosas, para huir. El realismo, los artistas del realismo también tienen, de hecho, tienen un compromiso social mucho más fuerte. El realista, ya sea un pintor o un escritor, se asoma a la ventana, ve que el mundo es cada día más terriblemente injusto, un mundo que, en teoría, es un mundo lleno de riqueza material, fabricamos cada vez más cosas, tenemos cada vez máquinas más potentes, tenemos una industria que ya fabrica tremendos barcos, ferrocarriles, la máquina de vapor, la electricidad empieza a generalizarse. Es como que hay una sensación de progreso gracias a las máquinas y a la tecnología. La humanidad progresa. Fíjense que aquí es cuando surge esta palabrita, progreso. El progreso. El progreso es una idea fetichista. Es que en esta época la gente está entusiasmada. Ah, el progreso, estamos avanzando. ¿Hacia dónde coño estamos avanzando? Los románticos decían, avanzamos hacia el precipicio. Progresamos a la destrucción. Estamos avanzando hacia la muerte. La muerte de la belleza, la muerte de la sociedad, la muerte de los vínculos humanos. Entonces, el progreso es un engaño a las masas. Pero ya digo, el romántico quiere huir. El romántico no se termina de enfrentar al mundo. Es verdad que ve que es un mundo cada vez más feo, más gris, más mecánico, se refugia en su fantasía estética, en sus misterios, en sus delirios del amor o de las cosas espeluznantes, los espíritus. Fabrica fantasías para no ver la triste realidad. Aquí está el punto. El realismo ve que el mundo también es cada vez más peligroso, cada vez más injusto, pero el realista ya no quiere huir. El realista quiere utilizar el arte para reflejar esa asquerosa y triste realidad. Y además,
Y además, el realismo tiene un componente muy social. Se fija sobre todo en el sufrimiento de las clases populares. La gente humilde, llámenlo como quieran. Clase popular, clase trabajadora. En el siglo XIX, que es cuando surge el realismo, se hablaba de clase obrera. La clase obrera, pero también los campesinos. Entonces, la distinción del movimiento realista a nivel estético es que hay también una suerte de compromiso político, que esto en los románticos no está. Los románticos ven que el mundo se va al carajo, es gris, feo, mecánico, todo lo que decimos, pero huye, le produce tristeza y se va. El romántico se va, huye. El realista dice, no, tengo que utilizar mi pluma o mi pincel para expresar el sufrimiento de la gente humilde. Para que la gente, tengan ustedes en cuenta que estamos en la segunda mitad del XIX. Ahí no había Google, no había televisión, tampoco había radio, ni siquiera había radio todavía. Entonces, claro, el arte en aquella época era más potente. Hoy en día, la influencia social de un pintor o un escritor es menor, porque tenemos 1 millón de redes sociales, tenemos YouTube, tenemos 1 millón de canales de radio, de televisión. En aquella época lo más que había eran periódicos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el escritor o el pintor realista dice, bueno, ¿cómo tengo yo derecho a estar aquí no sé, encerrado en mi taller o en mi escritorio y me voy a poner a hablar aquí de fantasías, de vampiros, de espíritus, cuando a 5 cuadras de mi casa hay gente que trabaja 15 horas por un salario de miseria? Y eso sigue sucediendo hoy. Eso no me está sucediendo a mí ahora mismo. A mí, ahora mismo, según hablo con ustedes, dedicados aquí a reflexionar sobre el arte, sobre la estética y sobre no sé qué, y a 2 cuadras de mi ventana hay obreros trabajando. Y yo no sé cuánto le pagan a esos obreros. Quizás estoy yo aquí en mi escritorio, con mis libros, con mi filosofía, con mi arte, y a 1 cuadra o a 2 están explotando a la gente. Tal vez no, tal vez los obreros que yo veo por mi ventana están más o menos bien pagados. ¿O no? Desde luego, en el siglo XIX, seguro que no. Era un mundo donde el capitalismo ya funcionaba a toda máquina, la explotación económica era brutal. La gente humilde vivía en condiciones materiales de vida terribles. Pobreza, miseria. Ya no solo eso, es que trabajaban 14 o 15 horas en una fábrica, en una mina. Y el realismo social quiere reflejar esa situación. Hay una suerte de compromiso ético. Claro, la mayoría de los artistas eran burgueses. Ustedes dirían pelucones, no sé, de clase media, alta. Claro, porque si en aquella época poca gente tenía acceso a la cultura, a los estudios. Pero claro, estos intelectuales o estos pintores o estos escritores querían utilizar su talento estético no para imaginar fantasías, sino para reflejar las condiciones de vida de esta gente. Un ejemplo, por ejemplo, este pintor francés, Honoré Daumier, es uno de los más representativos, ¿no? Lógicamente no estamos en una clase de historia del arte ni de la pintura, pero Daumier, seguro que lo pronuncio mal, igual que el otro día les enseñaba cómo se pronuncia esos nombres en alemán, desconozco cómo se pronuncia bien este apellido, Daumier, no sé. Le tendré que preguntar a mi hermana, que vive en Bélgica y ya más o menos habla medio francés, cómo se pronunciaría este nombre, ¿no? Yo digo Honoré de Daumier, pero segurísimo que no es así. Es difícil el francés. Mi hermana me dice que es muy difícil. Esto sería algo así como Daumier, no lo sé. Ustedes y yo lo vamos a llamar Daumier, porque no sabemos francés. Bueno, este Daumier, fíjense cuál es la temática del cuadro. El vagón de tercera clase. Y vemos a unos señores de clase popular, de clase gente humilde, se ve por sus rostros, la ropa, tercera clase, ¿no? ¿Por qué? La clase social. Esto era un tren y hoy en día sigue existiendo, ¿eh? Hoy en día uno va a un avión y ustedes saben, hay business class, como le suelen llamar, que es mucho más caro, más cómodo, mejor comida, todo. Pero claro, en el siglo XIX
esa diferencia social era más acentuada, ¿no? Entonces aquí Daumier no quiere reflejar la vida de un rey, la vida de un militar, no quiere utilizar su pincel para reflejar, no sé, fantasías misteriosas, o para pintar a la Virgen María, o para pintar a Venus. No, no quiere pintar a dioses, ni a diosas, ni a reyes, ni a grandes hombres. No quiere pintar a Napoleón, a los emperadores, no. Elige una escena cotidiana de la gente humilde. Gente viajando en un vagón de tercera clase eh, para mostrar una realidad que normalmente no se veía. Insisto, en aquella época no había... no- claro, bueno, la fotografía poco después iba a empezar a funcionar. Yo creo que cuando Daumier pintó este cuadro todavía no estaba la fotografía en marcha, o recién comenzaba. Pero vamos, seguramente todavía no. Entonces no había imágenes. Había periódicos, pero los periódicos lo más que tenían eran grabados, dibujos y grabados. O sea, los periódicos de aquella época todavía no incluían fotografías, porque no se había inventado la fotografía. Todo lo más, los dibujantes de los periódicos, pues cuando había alguna escena de alguna cosa importante, ahí los dibujantes, los grabadores. Entonces, claro, las masas no tenían el nivel de comunicación visual que tenemos hoy. Lo visual en aquella época estaba muy restringido. Por eso la pintura realista fue importante en ese sentido de mostrar al mundo escenas que normalmente quedaban fuera. Y hay más ejemplos. Bueno, el propio Daumier, por ejemplo, fíjense, este es un cuadro muy bonito, La lavandera. Vemos a una señora que va con su niña, viene de lavar la ropa en el río. Esto sucede todavía en muchos lugares del mundo. En España hasta, bueno, a ver, ha pasado ya tiempo, pero mis abuelitas, que ya no viven, digo abuelitas porque era un trabajo femenino, ¿no? Para bien o para mal, era femenino. Y mis abuelitas me contaban que ellas en España, cuando eran pequeñas, hablamos de hace... mis abuelitas ya murieron hace unos años, quizás 80 años, 90 años, en España la mayoría de las mujeres todavía lavaban la ropa en el río. No había lavadoras, eso es un lujo. Y todavía hoy sigue siendo un lujo para mucha gente. Y claro, bueno, a lo mejor en un clima cálido como Guayaquil, pero mis abuelitas decían que en los inviernos españoles, hace un frío tremendo, lavar la ropa en el río con jabón ahí frotando, pa, las manos se les quedaban moraditas. Claro, mi abuelita, que era de condición muy humilde, me decía, bueno, las ricas del pueblo, ellas lógicamente no iban al río a lavar la ropa. Iban a lavar la ropa a la gente humilde que lavaba la ropa de los ricos. Los ricos les entregaban la ropa sucia. Mi abuelita, eso lo sé porque me lo contó. Mi abuelita lavaba su propia ropa de su familia y la de las ricas, que le pagaban una miseria. Y ahí estaba frotando con el jabón en el río. Bueno, pues esta escena de Daumier está reflejando eso, una lavandera. Y eso, claro, eso, eh, ¿cómo decirles? Hoy en día no causa sensación. Pero créanme, ahora les mostraré otro cuadro que sí causó sensación. Esto en los salones causó malestar. O sea, los críticos de arte de la época criticaron duramente a estos pintores en plan, pero ¿cómo os atrevéis a pintar estas huevadas, estas miserias? El arte tiene que dedicarse a cosas más puras. El arte tiene que ser para recrear la belleza de, no sé, un paisaje, algo espiritual, quizás un rey, algo religioso, pero ¿cómo diablos os atrevéis a pintar estas escenas? Gente pobre viajando en un tren, una señora que viene del río de lavar la ropa. Esas son escenas sucias, de gente pobre. ¿Se dan cuenta? Hoy en día ya un pintor puede pintar cualquier cosa. Bueno, no sé si cualquier cosa, pero desde luego en el siglo XIX recibieron muchas críticas. La alta sociedad, que es la que controlaba el arte, igual que hoy, fíjense que no hemos cambiado tanto. ¿Quién controla
los circuitos estéticos y artísticos hoy en día? La gente de dinero. La gente que tiene plata es la que mueve las exposiciones de arte, las subastas de arte. Bueno, en aquella época, la gente rica que controlaba el mundo del arte, igual que hoy, se escandalizó. Hubo tremenda polémica que salió en los periódicos, la gente les decían, pero ¿cómo os atrevéis a pintar estas mierdas? Eso es un cuadro sucio, cutre, una mujer que viene de lavar la ropa del río ahí medio sucia, pero ¿eso qué es? Estáis manchando el arte, estáis ensuciando el arte. Pues bien, el realismo quiso ensuciar el arte. Ensuciar, entre comillas, lo quiso ensuciar. Quiso reflejar escenas de la vida cotidiana de la gente humilde, ¿de acuerdo? Hay por aquí más ejemplos. Fíjense, por cierto, el verbo reflejar, importante. Aquí ya no se trata de imaginar, de fantasear, no, los verbos importan. A los románticos les gustaba más el verbo imaginar, fantasear. El realista prefiere otro verbo, reflejar. Reflejar la dureza de la vida, sobre todo de las clases populares, de las clases bajas. El verbo reflejar. Por eso son realistas. Reflejar lo real, no fabularlo, imaginarlo. Vale. ¿Qué más? Por ejemplo, fíjate, este también de Constantin Meunier, pintor, escultor belga. Aquí vemos una escena, pues, de pura clase trabajadora. Unos pobres mineros con sus ropitas de trabajar, su rostro cansado, llenos de suciedad, muertos de cansancio, camino de la mina. Un trabajo durísimo, durísimo. Tengan en cuenta que en el siglo XIX no había leyes laborales. Es el siglo XIX es el momento más duro del capitalismo, porque en aquella época el capitalismo todavía no se le ponía en norma. Hoy en día el capitalismo sigue funcionando, pero al menos hoy en día hay unas mínimas leyes laborales, ¿no? Tú no puedes meter a una persona, bueno, eso dicen las leyes. Me temo que aquí mismo en Ecuador habrá gente que en las bananeras o trabajando con el cacao, con el café, por ahí en las haciendas, seguro que trabajan 12 horas o... Está prohibido por ley, no se puede trabajar más de 8. O si se trabaja 9 o 10 es por situaciones excepcionales y tienen que estar muy bien pagados. Pero yo sé que las leyes no se cumplen. Estoy convencido que en las haciendas de la gente rica que hay por ahí, de banana, cacao, tal, los empleados trabajan 12 horas, ¿no? Y eso está prohibido. Un ser humano no puede trabajar 12 horas. Puede hacerlo excepcionalmente. Pero no debería trabajar más de 8, no debería. Y no hay que irse tan lejos. En la misma Guayaquil, en fin, también pasa en Europa, ¿eh? No piensen que allí se cumplen las normas, pero yo creo que aquí en nuestra querida Sudamérica hay más explotación. Pero en el siglo XIX era aún más terrible todo. Los mineros iban 15 horas a la mina. Trabajaban los niños pequeños de 8 años. Trabajaban las mujeres embarazadas hasta los 5 o 6 meses de embarazo. Era una situación terrible. Era un capitalismo salvaje, donde se explotaba a los trabajadores sin piedad. Ustedes imaginen, yo siempre que tengo un mal día, que tampoco tengo tantos, pero claro, el ser humano somos un animal muy extraño. Cada uno se queja de sus circunstancias, ¿no? Pero claro, uno tiene que tener un mínimo de conciencia, un mínimo, no me gusta la palabra conciencia, no sé. O sea, esto también es una autocrítica, a nuestro estilo de vida, o sea, me refiero. Todos tenemos malos días, nos quejamos de nuestras circunstancias laborales, de tal. Pero claro, luego uno piensa y dice, bueno, ¿tengo derecho a quejarme? Cuando sé que hay gente que está trabajando 12 horas en un trabajo infinitamente más duro del que hago yo. Pero claro, el ser humano vive en un determinado contexto y se queja de lo que le pasa en ese contexto. Pero claro, hay que intentar ampliar la mirada. Es difícil porque cada uno se mete en su vida cotidiana y pensamos en nuestras circunstancias, pero, coño,
Yo, o sea, cuando ustedes tengan un mal día, chicos, porque un profesor les haya cabreado, sus papás estén peleados con ustedes o con, no sé, con su novio, con su novia, lo que sea. Cuando estén cabreados con el mundo, piensen que hay seres humanos a día de hoy, no solo en el siglo XIX, que trabajan 15 horas en una mina. Ustedes imaginen que en aquella época, ustedes imaginen la situación. Lunes, me levanto a las 4 de la mañana, trabajo 14 horas en una mina. Martes, me levanto a las 4 de la mañana, trabajo 14 horas en una mina. Miércoles, me levanto a las 4 de la mañana, trabajo 14 horas en una mina. Jueves, me levanto a las 4 de la mañana, trabajo 14 horas en una mina. Viernes, me levanto a las 4 de la mañana, trabajo 14 horas en una mina. Sábado, me levanto a las 4 de la mañana, trabajo 14 horas en una mina. Estoy siendo repetitivo a posta, para que ustedes vean la monotonía salvaje y destructora. ¿Qué ser humano sale de ahí trabajando 14 horas en una mina? Lunes, martes, miércoles, jueves, 30 días al mes, todos los putos días del año menos uno por ahí. Esa era la vida de tanta gente y todavía hoy. ¿Qué ser humano sale de ahí? Te destruyen el cuerpo, te destruyen los músculos, te destruyen los huesos, te destruyen el sistema nervioso y si te destruyen el cuerpo, te destruyen el espíritu, porque el cuerpo y el espíritu es lo mismo. Si aniquilan tu cuerpo, te aniquilan a ti como persona humana. ¿Qué seres humanos podían salir de ahí? Seres humanos destrozados físicamente y embrutecidos espiritualmente. Y así vivían y todavía viven millones de personas. Pues esto es lo que querían reflejar pues pintores como este belga, Constantin Meunier, reflejando la vida de los mineros. Esa era la situación. En las fábricas, ahí ven los rostros llenos de grasa, moviendo tremendas máquinas, en un lugar infernal. Una máquina, o sea, una fábrica del siglo XIX era un lugar, era un infierno. Entraban allí por la mañana, a las 7 de la mañana, eso lo cuenta muy bien Engels, ¿saben? Marx y Engels, los fundadores, por así decir, de la idea, bueno, no, realmente no. La idea comunista es muy, muy anterior, pero bueno, Marx y Engels eran filósofos, economistas, eh, famosísimos. Habrán escuchado ustedes hablar del marxismo alguna vez. Bueno, pues Karl Marx y Engels, su compañero, escribieron muchos libros hablando de estas cuestiones, ¿no? Y ellos, Engels sobre todo, Marx también, narran cómo era entrar en una de aquellas fábricas, era como entrar en la boca del infierno. Era una estructura gigantesca de metal llena de máquinas ensordecedoras. Había gente que perdía el oído. Hacían tanto ruido aquellas máquinas espantosas, gigantescas, que se les dañaba el oído literalmente. No es que les molestase un poquito, es que les estaba destrozando el tímpano. La temperatura era infernal, o sea, era un infierno de temperatura, un infierno de ruido, un infierno de peligrosidad. Miles de obreros que se les cortaba una mano, un pie, porque las máquinas les aplastaban. O sea, y trabajar en esas condiciones todos los días de tu vida hasta que te mueras. Pues eso los artistas es lo que quisieron reflejar. También, también la vida de los campesinos, ¿eh? Importante. No solo era la crítica de reflejar la dureza de la vida de la gente que vive en las ciudades, en los suburbios, que van a trabajar o a las minas o a las fábricas o la gente de la ciudad, sino la dureza de la vida campesina también. Aquí viene un cuadro muy bonito de Millet, un trabajo durísimo, el trabajo de campo. ¿Se acuerdan que el otro día les decía, al acabar la clase, que los románticos idealizaban el mundo campesino? Claro, los románticos decían, el mundo campesino es más puro, porque los campesinos tienen una vida más tranquila, más sencilla, viven más vinculados a la naturaleza, tienen sus gallinitas, sus chanchitos, un río. Es verdad que los campesinos, por lo menos, respiran un aire más puro, más limpio. Y están ahí hay más contacto con la naturaleza. Pero, claro, tampoco hay que romantizar, por utilizar este verbo, que se utiliza demasiado, pero bueno, tampoco hay que poetizar la vida campesina demasiado.
la vida campesina puede tener algunas cosas hermosas, pero es durísima. Es durísima. Mis abuelitos en España también eran hombres de campo y desde mi abuelo materno empezó a trabajar en el campo a los 12 años o 13. Se levantaban a las 4 de la mañana para ir a cosechar, a recoger la cosecha, igual que están viendo ustedes aquí en este cuadro de Millet, pintor francés, ¿no? Entonces, claro, los románticos, como rechazaban la vida de la ciudad, porque les parecía una vida mecánica, gris, aburrida, mmm, antihumana, quisieron imaginar que la vida en el campo era mucho más hermosa para salir de la asquerosa ciudad. Pero, los realistas son más conscientes de que la vida del campesino también puede ser durísima. Incluso puede haber gente que explote a los campesinos, claro, porque un campesino, si es dueño de su tierra, aún puede tener una vida más hermosa. Pero si eres un campesino que trabaja como empleado para un hacendado, pues estás igual de jodido. Los campesinos también trabajaban miles de horas, etcétera, ¿no? Y entonces Millet aquí también quiere las espigadoras, ¿no? Son mujeres, además. Las protagonistas del cuadro son campesinas, trabajando duramente, ¿no? Aquí vemos otro cuadro de Millet. Mira, este cuadro, fíjense, les cuento este cuadro yo no lo conocía, sinceramente, no les voy a engañar. Este cuadro yo lo descubrí en el Museo de Arte de Chicago. Y fíjense que el Museo de Arte de Chicago, si algún día ustedes tienen la oportunidad de ir, no dejen de ir al Museo de Arte, maravilloso. Está en una de las avenidas principales de Chicago, es enorme. Fíjense que yo aquel día estuve apenas un par de horas y vi cientos de cuadros, pero fíjense que me llamó mucho la atención este, de Breton, un pintor realista francés. Yo llevaba ya varios años hablando del realismo en mis clases y les confieso que no conocía a este pintor. Y claro, yo entré a una sala y me topé con este cuadro y me enamoré, nada más verlo. Era una sala en la que había otros 30 o 40 cuadros y pues, yo no sé, esas cosas que pasan. No sabe uno por qué, algo le capta la atención. Y cuando vi este cuadro dije, maravilloso. Fíjense la escena, ¿no? Es una campesina, es bella, con sus ropas humildes, con la hoz en la mano, muy expresivo, ¿no? La hoz es ese instrumento, esa herramienta de trabajo para ir cortando las espigas o cortando. Está descalza, o sea, es una campesina pobre, humilde. Todavía no entiendo si el sol que se ve al final es de amanecer o de atardecer. Yo intuyo que es del amanecer, lógicamente. Si la campesina ya está ahí trabajando o dispuesta a empezar es porque está recién amaneciendo, ¿no? Entonces, fíjense qué belleza, ¿no? Es verdad que este cuadro, que se puede considerar realista, porque está expresando, pues eso, la realidad de una campesina que va a trabajar al campo con sus ropitas humildes, descalza, con su herramienta, está expresando la dureza de, oye, son las 5:30 de la mañana y a las 5:30 de la mañana ya estoy aquí con mi herramienta de trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo sí es poético este cuadro. No hay una idealización, sigue siendo para mí realista, expresa que a esta mujer le quedan por delante 8 o 10 horas de trabajo duro. O sea, no hay poetización, no hay idealización, pero hay algo hermoso en este cuadro, a pesar de todo, ¿no? Luego estuve leyendo y hay una historia bonita con este cuadro. Como me enamoré del cuadro, luego, pues, cuando llegué al hotel me puse a buscar algo, ¿no? Y hay una historia muy bonita en Chicago, ¿no? Salió en los periódicos y tal. Parece ser que una chica, no sé si era una chica o un chico, creo que era una chica, había pensado en suicidarse. De hecho, el museo no está demasiado lejos del lago Michigan, un lago gigantesco que baña o sea, Chicago está pegadito al lago Michigan, tremendamente frío, o sea, los vientos, yo no sé cómo debe ser el invierno allá, yo fui en una época que no se estaba mal. De hecho, recuerdo que conocí a un mesero ecuatoriano de Loja, me quedé, un día que estaba comiendo por allí,
me atendió, yo no sé hablar inglés. Entonces, cuando de repente escuché que un mesero hablaba español, dije, esta es la mía. Y me dirigí a él, y mira tú por dónde, el mesero era ecuatoriano. Entonces estuve hablando con él un ratito y tal. Y este señor me dijo que los inviernos en Chicago son insufribles. Nieva 3 metros, los chicos dejan de ir al colegio, la gente no va, o sea, se colapsa la ciudad. Hace un terrible frío, hay tanta nieve que no se pueden ni circular los autos, se congelan las tuberías y la gente no tiene agua en su casa, porque el agua está congelada, literalmente. No se puede beber agua de la llave, no se pueden bañar. Hay días que una semana que están una semana que se tendrán que bañar con agua de botella, porque no sale agua por la llave. O sea, es una ciudad tremenda. ¿Por qué les cuento esto? Ah, sí, 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 porque el lago Michigan es muy frío. Bueno, una niña o un adolescente, no recuerdo la edad, tenía intención de suicidarse. Por cuestiones X, su vida era un desastre y ella salió de su casa con la intención de arrojarse a las aguas del lago Michigan y suicidarse. Pero parece ser que pues, estas cosas que tiene la vida, ¿no? Esa muchacha dijo, bueno, como el museo le pilla prácticamente, le pillaba como de camino hacia el lago, estas cosas que tiene la cabeza humana, pues decidió entrar al museo. Venga, voy, no sé qué, no podemos entender qué pasó ahí. Ella iba a suicidarse, pero quiso entrar primero al museo. Y al parecer, paseando por allí, ella también se enamoró de este cuadro. Yo no, que conste que yo no me quería suicidar, ¿eh? La historia ahí no coincide. Yo me enamoré del cuadro por otros motivos. Pero ella parece ser que se quedó durante horas mirando este cuadro y algo cambió en su cabeza y al final no se suicidó. No sé si es una historia que se inventaron los periodistas en algún momento, pero pues, se la he querido contar porque me pareció hermosa, ¿no? Puede ser que esta historieta se la inventó un periodista para publicar un artículo sensacionalista, no lo sé. Pero se cuenta esa historia en Chicago, ¿no? Yo no conocía esa historia, ni siquiera conocía el cuadro, pero cuando lo vi, dije, qué belleza. Bueno, eh, hermosísimo. Entonces, esto es el realismo, ¿de acuerdo? Claro, esto también se ha teorizado. Proudhon, que ven aquí, fíjense que Proudhon es mucho más conocido porque era un filósofo político anarquista, junto a Bakunin, es uno de los grandes filósofos del anarquismo. No vamos a entrar ahí porque no es nuestro tema. Ya saben, el anarquismo es esa doctrina política que dice que tiene que desaparecer el Estado, que tenemos que vivir en un mundo en el que no haya ningún tipo de autoridad política, fuera gobierno, fuera militares, fuera policías, fuera jueces, en fin. Creo que... Pero eso es otro tema, no vamos a entrar ahí. Pero es verdad que a Proudhon se le conoce sobre todo por ser un teórico del anarquismo, pero también escribió este pequeño ensayito interesante sobre arte. Y Proudhon era un partidario del realismo estético. Él, en este libro, entre otras muchas cosas, hace una crítica precisamente a los románticos. Proudhon dice que los artistas, estoy resumiendo mucho, Proudhon lo explica con detalle, lo explica mucho mejor que yo. Por si quieren ustedes buscar el librito por ahí, yo les hago un resumen. Lógicamente, Proudhon elabora sus ideas con mucha más calma. Pero él decía, resumiendo mucho, que los artistas no tienen derecho a refugiarse en fantasías cuando el mundo es tan despiadado, tan cruel y tan injusto. Los artistas tienen, por así decir, la obligación moral de utilizar su talento artístico para hacer una pedagogía social. Es decir, una obra de teatro tiene que tener una pedagogía, tiene que ser una obra de teatro en la que los espectadores tengan conciencia crítica de algún problema social. O sea, es utilizar el arte para hacer crítica social, utilizar el arte para hacer pedagogía social, para enseñar al público, ya sea un público que va a ver una exposición de pintura, una obra de teatro, lo que sea, o leer un libro,
que el público disfrute estéticamente, pero que esa estética también sirva al mismo tiempo como un compromiso social. Utilizar el arte, utilizar tu talento artístico para que el público espectador aprenda cómo funciona el mecanismo social y aprenda cómo funciona para tener conciencia crítica. De alguna manera, ustedes dirán, entonces Proudhon decía que los artistas tienen que hacer propaganda política. Tanto como eso, no. No estaba diciendo Proudhon que se convierta el arte en pura propaganda. Pero sí que, aunque no sea propaganda, que tenga valor, valor artístico. Es decir, si es una obra de teatro, que sea una obra de teatro con sustancia, que sea buena. Si es pintura, que tenga calidad pictórica. O sea, no está diciendo que se haga un arte así de mala manera. No, 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 no. Hay que cuidar la técnica, la forma, la estética, pero que esa estética tenga que tener un componente social y político, de crítica. Porque de alguna manera dice eso, los artistas no tienen derecho a vivir en sus fantasías cuando el mundo se está yendo al carajo. Cuando en el mundo hay millones de seres humanos que viven esclavizados, explotados, humillados, pisoteados. Eso es lo que dice Proudhon, ¿de acuerdo? Cada uno, ustedes verán si están de acuerdo con él o no. Yo tengo mi propia crítica, yo les expongo lo que decía Proudhon. Él era francés y de alguna manera, fíjense, se puede resumir a como digo en esta diapositiva, ¿no? Proudhon decía, defendiendo al realismo, decía, lo importante no es la verdad interior del artista. O sea, a ver, ¿cómo lo voy a decir así de una manera un poco turra? Proudhon diría, mira, a mí me importa un carajo cuál sea tu verdad interior, no me importa cuáles sean tus angustias personales, ay, tu corazón, me importa una mierda. Tus asuntos sentimentales, tus angustias interiores, todo eso no nos interesa. No nos interesa la verdad interior, nos interesa la verdad social. Un artista tiene que plasmar la verdad social y no sus fantasías interiores. Sin embargo, el romántico, como se acuerdan, pues no. Al romántico sí le interesa sumergirse en su universo interior, sus miedos, sus amores, sus angustias. Proudhon dice que el verdadero artista en este mundo no tiene que meterse tanto ahí, sino abrir los ojos a lo que sucede al otro lado de la ventana, ahí afuera, en el mundo, ¿no? La verdad social es más importante que la verdad interior. Y fíjense que él era muy amigo de Millet. Eran amigos personales. Perdón, Millet de Courbet. Millet era el otro pintor que hemos visto. Es que son todos franceses en este caso. Courbet. Este cuadro, súper famoso, Los Picapedreros, claro. Courbet, ya les decía antes que los artistas del realismo causaron mucho escándalo y, si no recuerdo mal, no sé si estoy confundiendo a Courbet con Millet. No, es Courbet. Lo expulsaron en un salón de arte, creo que en París. Lo expulsaron, o sea, porque lo que él estaba mostrando eran escenas, como aquí los picapedreros, claro, personas trabajando. Fíjense, los picapedreros es durísimo, un cuadro de picar piedra. Ustedes imaginen lo que es trabajar hoy en día en las canteras para sacar piedra para la construcción se utilizan máquinas, perforadoras, etcétera. En el siglo XIX, en las canteras de piedra se trabajaba a mano. La gente cogía un tremendo martillo, plaf, plaf, plaf. Entonces, imaginen a nivel físico, a nivel de tus huesos, tus músculos, lo que es trabajar durante horas, días y meses picando piedra. Era un trabajo tan duro que condenaban a los presos. A los que iban a la cárcel les condenaban a veces a trabajos forzados. Una persona que había cometido un crimen, el juez decía, pues tú condenado a picar piedra. Fíjense si es duro el trabajo que lo condenaban a la gente que había cometido crímenes. No solo trabajaban criminales, trabajaban otras personas que no eran criminales. Y Gustave Courbet quiso reflejar
la dureza. Pues bien, le criticaron, le insultaron en los periódicos, los críticos de arte. ¿Cómo te atreves a utilizar el arte? ¿Cómo te atreves a ensuciar la pintura? Esto no hay que hacerlo así. El arte tiene que ser algo más puro, más limpio. El arte tiene que hablarnos de cosas hermosas, poéticas. Esta escena que nos muestras es desagradable. Unos obreros ahí sudando, picando piedra. Entonces, claro, hoy en día que estamos acostumbrados a ver todo, estamos saturados de imágenes, en YouTube, de televisión, de tal. Pero quiero que entiendan ustedes la mentalidad del siglo XIX, un mundo en el que no había fotografía, televisión, que estas escenas plasmadas pictóricamente eran muy novedosas. Nunca antes en la historia de la pintura, o bueno, quizás alguna vez, no tengo en la cabeza ningún ejemplo, pero en la historia de la pintura durante 2000 años, muy poquitas veces se había reflejado la vida de un trabajador. Entonces, la gente lo criticó a Courbet. ¿Cómo te atreves a pintar esta escena? Y generó impacto, generó polémica. Y Proudhon, su buen amigo, salió en su defensa, ¿no? Y por eso, de hecho, en su libro, este librito que les mostraba hace un momento, Proudhon defendió a su amigo Courbet. Bien, por supuesto, también en la literatura. Ya voy terminando. Bueno, no, 10 minutos. No solo en la pintura, en la literatura realista es genial, ¿no? Yo les recomiendo, fíjense que el otro día les decía que si ustedes no están acostumbrados a leer, tal vez empezar por la literatura barroca es demasiado. Les decía el otro día, usando una metáfora un poco bestia, que la literatura barroca es droga dura. Entonces hay que empezar por algo más digerible, ¿no? No van a empezar, si no están acostumbrados a leer, no van a empezar por el Quijote. Esto es como el que va al gimnasio solamente una vez y quiere levantar 100 kilos de pesas. Pues no puedes, ¿no? Entonces, el Quijote son 100 kilos. Si nunca vas al gimnasio, no quieras levantar el Quijote. Pero aquí sí. Yo aquí, chicos, para incitarles a leer, agarren este libro de Charles Dickens, Oliver Twist. Sé que hay películas, sé que hay... Pues muy bien, pero créanme que el libro es un millón de veces mejor. Esto es realista, Charles Dickens era inglés. Oliver Twist es... Oliver es un chico huérfano, no tiene ni papá ni mamá, lo meten en un orfanato donde lo maltratan, donde le hacen pasar frío, hambre, se quieren aprovechar de él. Es tan dura su vida que se acaba escapando del orfanato y, y se va de vagabundo a las calles de Londres. Londres en aquella época era una ciudad peligrosa, llena de delincuentes, sucia, sórdida. No les voy a contar más. Oliver Twist es una novela realista porque refleja aquel Londres del siglo XIX. Fíjense en Londres. Londres en aquella época era la capital del mundo. En aquella época el imperio británico era el imperio más poderoso. Ya el imperio español había entrado en declive. Napoleón quiso hacer un imperio francés, fracasó. Los dueños del mundo en aquella época eran los británicos. El imperio más poderoso de la Tierra era el imperio británico, ¿no? Eran los dueños del mundo, los ingleses. Y Londres era la capital del imperio, claro. Pues fíjense que en aquella capital de un todopoderoso imperio había una miseria brutal. Mínimo la mitad de Londres era una ciudad llena de pobreza, de miseria. Los niños iban descalzos por las calles, se enfermaban, morían de hambre en Londres. Insisto, el imperio británico era el imperio más grande del planeta. Londres era la ciudad más importante del planeta. Pues allí mismo había una tremenda miseria y una tremenda pobreza. Y Charles Dickens, que era un escritor inglés, él era de clase media alta, él era un burgués, que se decía en aquella época, y aún así quiso utilizar el arte, en este caso la literatura, para contar cómo se vivía en esos barrios humildes, sucios, peligrosos. Y es una novela divertida, no piensen ustedes que esto es como una cosa ya aburrida de sociología que nos va... No, 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 es una novela, es una novela. A Oliver le pasan un montón de aventuras,
es una novela entretenida. Él se relaciona al final con delincuentes, pobrecito. De verdad que les invito a que puedan leerla. Es una novela que se puede leer, se puede conseguir en cualquier librería. Se puede leer en PDF, pero es que en PDF los PDF son para leer artículos, pero la literatura buena hay que leerla en papel. Lean a Dickens, es un ejemplo de literatura realista. Por supuesto, Zola. Fíjese que Zola, un escritor francés, en este caso, más bien su estilo se le llama naturalismo, en realidad es realismo. Solo que el naturalismo es, por decirlo resumidamente, un naturalismo más extremo. Tú cuando lees esta novela de Zola, que se ambienta en un pueblo de trabajadores mineros de Francia, o sea, sus descripciones literarias son tan exactas, son tan crudas, que es que hueles la miseria. O sea, Zola no te regatea nada, o sea, Zola no te esconde nada. No te esconde nada. Si un personaje vomita, perdón por decir este ejemplo a esta hora de la mañana, igual ustedes están desayunando, no lo voy a decir, me callo. No vaya a ser que ustedes estén desayunando mientras yo estoy hablando. Lo que quería decir, que me ahorro el comentario, es que el naturalismo es crudo. Tú hueles las cosas. Las escenas son tan exactas, son tan descriptivas, son tan realistas, que es que lo hueles, lo palpas. Y claro, Zola, en este libro, quiere reflejar la miseria en la que viven en ese pueblo. Es todo tremendo. Luego hay violencia también, porque hay una huelga, hay un paro, los mineros protestan por las condiciones durísimas en las que trabajan y se ponen violentos y hay unas escenas terribles. O sea, tú hueles aquí la miseria y la sangre. Esto es naturalismo o realismo extremo. Lean a Zola. Es un autor maravilloso, ¿no? Hay otras novelas que no son tan crudas, pero esta, Germinal, es una de las novelas más crudas de Zola. Y para terminar con un escritor ecuatoriano, y con esto terminamos la clase, chicos, Gallegos Lara, que aquí en Guayaquil debería ser una institución. Las cruces sobre el agua es un libro maravilloso. No sé si a ustedes, si estuviésemos en un aula física, les diría que me levantaran el manito a ver quién ha leído este libro, ¿no? Porque en otros cursos me dijeron que en el colegio alguna vez sí que les mandaban a leer. No sé en su caso si alguno lo ha leído. Si alguno lo ha leído, que me lo ponga por el chat, por curiosidad. Porque claro, este libro debería ser de obligada lectura en los colegios, o sea, no para niños pequeños, pero en el colegio, no sé en Ecuador cómo es la secundaria. Cuando ustedes tienen 16, 17, ahí deberían leerlo. Es que no sé cómo se llama esa fase del colegio. En España lo llamamos bachiller. Aquí no sé cómo se llama. Bueno, antes, justo antes de ir a la universidad, con 16, 17, 18, ahí debería ser de lectura obligatoria. Gallegos Lara era guayaquileño. Eh, por cierto, si no estoy equivocado, él estaba casado con una mujer que fue la primera asambleísta mujer en la historia del Ecuador. La primerita vez que hubo una mujer, allá en la Asamblea Nacional, en Quito, fue la mujer de Gallegos Lara, que yo creo que era del Partido Comunista. O sea, la primerita mujer que hubo en la historia del Ecuador en la Asamblea fue comunista, que lo sepan ustedes. O socialista, ya no recuerdo si era del... Yo creo que era del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Entonces, eso como anécdota. Gallegos Lara. Interesantísima esta novela. Claro, Gallegos Lara, como ustedes ven las fechas, no es del siglo XIX, él es del siglo XX. Entonces, más que realismo, habría que calificar su obra de neorealista. Le pones el prefijo neo, es como el realismo ya había terminado, pero Gallegos Lara todavía quiso hacer una novela con estética realista, ¿no? Esto está ambientado en hechos reales que sucedieron en Guayaquil en el año 1922. Han pasado ya más de 100 años, estamos en el 25 casi, 100, 103 años. Hubo un tremendo paro en la ciudad porque la crisis económica era brutal, la gente no tenía ni para comprar, vamos, ni guineo. O sea, Guayaquil todavía hoy es una ciudad con mucha pobreza y desigualdad, pero ustedes entenderán que en el año 1922 era peor.
y la situación era tan intensamente jodida, había tanta necesidad, había epidemias, casi había desnutrición, o sea, es que, por ahí, o sea, faltaba todo. Total, que de alguna manera se organizó un paro, que el paro al final creció mucho, se convirtió como una tremenda manifestación de miles de personas y el gobierno, que no recuerdo el nombre del maldito hijo de puta que gobernaba en Carondelet, da igual, era un hijo de puta, se llame como se llame, y fuera cual fuera su partido, me da igual. Porque un individuo que desde Carondelet envía al ejército y a la policía a disparar a la gente desarmada, no es que fueran terroristas o guerrilleros, no, eran guayaquileños que salieron. Hubo, no se sabe, yo he leído alguna crónica periodística y tal, se ha hablado de cientos de muertos o de miles. ¿Ustedes se imaginan hoy en día que hay un paro aquí y hay miles de muertos? Eso sucedió. Gallegos Lara lo quiere reflejar en esta novela. Es una novela, ¿eh? El protagonista le pasan cosas, se enamora, o sea, no, es una novela. Eso es lo bonito de la literatura, que te pueden contar algo real novelado, ¿no? No es que estés leyendo una crónica periodística y aburrida, sino que es una novela. Pero claro, en medio de esa novela sucede la tragedia. Yo leí unas crónicas periodísticas, perdón, que fíjense que el paro también circuló por la 9 de octubre y lo que hoy es la calle Panamá. Claro, la gente rica en aquella época vivía en la 9 de octubre. No existía San Borondón todavía. Ni siquiera existía Urdesa, ni nada. O sea, Guayaquil era más pequeñita. Entonces, los ricos de aquella época, las familias poderosas, vivían en la 9 de octubre. Y hay testigos que dieron su testimonio luego a periodistas, etcétera, que cuentan cómo algunas, no todas, pero algunas familias ricas que vivían en la 9 de octubre permitieron a la policía subir a sus departamentos para poder disparar más cómodamente a la gente desde las ventanas. Precioso, ¿no? Hubo gente que fue fusilada allí. En la 9 de octubre, en la calle Panamá, los agarraban ancianos, adolescentes, desarmados, y dieron órdenes de disparar. O sea, esto es tremendo. Entonces, bueno, Gallegos Lara, años después, quiso utilizar su talento literario para hacer una crítica social. Una crítica social, no, porque en este caso era una cosa que había sucedido hacía ya unos años, pero él quiso que esto no quedase en el olvido. Me temo que ha quedado en el olvido. Yo si mañana hago una encuesta en Fazcon de cuántas personas conocen lo que sucedió en Guayaquil en el año 1922, solamente el 20% sabrá. Entonces la literatura es realista también, no solo cuando hace una crítica del presente, sino también cuando quiere recordar una tragedia social que sucedió hace tiempo, pero para que no caiga en el olvido, ¿no? Parece ser que las cruces sobre el agua es porque las tumbas. Había tantos cadáveres que al parecer el gobierno quiso hacer fosas comunes en un cementerio de Guayaquil, no sé si en el que está cerca de Santa Ana, no lo sé, no sé, eso sí que no recuerdo. La idea, ya voy terminando la clase, ¿eh? La primera idea que tuvo el gobierno es hacer una fosa común, ya saben, hacer un tremendo agujero en la tierra y meter todos los cuerpos ahí. Cuerpos, lógicamente, sin que los familiares pudieran ver los cadáveres. No es que fuese a haber un reconocimiento forense para que las familias identificasen a sus seres queridos asesinados. No. El gobierno quería hacer una fosa común. Quería coger a los cadáveres como si fueran perros o gatos y enterrarlos. Y es lo que empezó a hacer. Pero había tantos cadáveres que alguien, no sé qué autoridad fue, si el mismo presidente o el gobernador del Guayas o algún desgraciado, había tantos cadáveres que prefirieron arrojarlos al río Guayas. Por eso las cruces sobre el agua es la metáfora de la tumba, es una tumba acuática. Este querido río nuestro, tan bello, tan gigante, pues en aquella época se convirtió en una tumba acuática. No sabemos a día de hoy el número exacto de víctimas. Así que para que vean que el realismo
no es una cosa solamente europea, sino que aquí en el mismo Ecuador tenemos a este magnífico escritor, su esposa, primera mujer asambleísta de la historia, del Partido Comunista. No sé si Gallegos Lara era comunista, la verdad. Su mujer sí, lógicamente. Eh, pero bueno, es que da igual. Yo diría, lo investigaré. Ahora mismo no sabría decirles. No creo que Gallegos Lara fuera comunista, pero da igual. El arte, en este caso la literatura, adquiere calidad por sí misma. Me da igual cuál fuera la ideología de Gallegos Lara, eso es lo de menos. Lo importante es la obra. Y la obra tiene calidad literaria y aparte sirve para reflejar una realidad en la que hoy muchos guayaquileños no la recuerdan. Y ahí queda su testimonio en una novela, ¿no? Así que nada, chicos, lo dejamos aquí con esta reflexión. Lean a Gallegos Lara. ¿Alguien respondió en el chat? A ver, un segundo. Diego me dice que realizó una exposición acerca de libros importantes y me topé con este, pero nunca tuve una lectura obligatoria. Si es que ustedes no tienen la culpa, el sistema educativo cada día es peor. En España también, ¿eh? No piensen que en España estamos mucho mejor. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que... Claro, lo que sucede es que cuando uno es estudiante y es joven, tiene 16 años, le obligan a leer un libro y uno lo ve como una obligación, como algo pesado, como, el profe nos ha obligado a leer este libro, qué aburrido. Claro, es una contradicción, porque si tú conviertes esto en una tarea obligatoria, pero coño, es que hay veces que la disciplina de estudio requiere un mínimo componente de obligación. Yo doy gracias a que algunos de mis profes me obligaron a leer ciertas cosas. Uno de mis escritores favoritos es Franz Kafka, un escritor de la República Checa que se suicidó muy joven. Eh, en fin, Kafka, uno de los mayores escritores de la historia, ¿no? Y a mí, yo conocí a Kafka porque un profesor, cuando tenía 17 años, me obligó a leerlo. Claro, yo igual al principio dije, coño, que no quiero leer, es una tarea, me da pereza. Y luego, fíjense lo que es la vida, se convirtió en uno de mis escritores favoritos, una auténtica maravilla. Entonces, yo le doy gracias a que aquel profesor me obligó a leer a Kafka, porque lo descubrí gracias a él, ¿no? Pues yo qué sé, chicos, yo no les mando lecturas obligatorias, pero ustedes que son guayaquileños, creo que esta novela les puede tocar alguna fibra, ¿no? Y les puede interesar. No, no es lectura obligatoria. También les recomiendo que lean a Charles Dickens, que es inglés, a Zola, que es francés, en fin. Eh, yo creo que el arte trasciende fronteras. Parece una frase un poco pedante, porque realmente no las trasciende, pero cuando una obra tiene valor, es una obra maestra, sí que trasciende las fronteras. Y yo creo que Gallegos Lara aquí hizo una obra, no voy a decir que sea la gran obra maestra, pero es un libro bastante potente, que le podría interesar igual a un francés o a un inglés. Por eso el arte, cuando tiene fibras de autenticidad, sí puede alcanzar una cierta universalidad. Y lógicamente a un guayaquileño le va a interesar más. Pero yo creo que este libro, aunque lo leyese un inglés o un francés, le interesaría. Porque tiene algo, tiene sustancia. Bueno, aquí lo dejamos, chicos, con el realismo. Ha sido una clase muy poco navideña, ciertamente, pero bueno, es lo que tocaba, ¿no? Les deseo que tengan unas bonitas navidades con su familia. No, no coman en exceso, no se emborrachen en exceso, tengan cuidado, disfruten de la familia, pásenlo bien y nos veremos después. Veo que son solo 14. Una vez más, al que quiera, escríbanme para saber quiénes han venido a clase. Siento tener que hacer esto, pero sí quiero saber quiénes son los que siempre vienen. Así que nada, chicos, les agradezco. Felices Navidades. Nos vemos al regreso. Cuídense.